Bueno, muy buenas noches a todos y a todos los presentes. Mi nombre es Sebastián López y estaré dirigiendo el presente evento. Les doy la cálida bienvenida al evento titulado Conciliación en los tiempos del COVID-19, en lo que tiene que ver con los cambios representados en el ejercicio del conciliador. En este entendido, claro está, se tiene de presente que este objetivo del presente conversatorio va a ser dirigido a instruirle respecto a todos los cambios que han suscitado frente a esta materia en tema de conciliación y los retos a los que se ha afrontado. Para empezar, daré la palabra al doctor Javier Alejandro Acevedo, quien dará unas palabras de apertura al presente evento. Doctor Javier, tiene la palabra. Muchas gracias, Sebastián, muy amable. Gracias por propiciar este evento. Usted como estudiante de la asignatura que dirige el profesor Ariel Fernando Rincón, profesor de la Escuela de Derecho y profesor de Sistemas Extraprocesales, asignatura fundamental en el plan de estudio que forma a nuestros abogados. Quiero darle igualmente la bienvenida al doctor Jonathan Julián Gerena Argüello, quien muy amablemente aceptó la invitación de venir a dialogar sobre estos temas tan importantes, sobre este tema específicamente tan importante y tan fundamental como es el de la conciliación en tiempos de COVID-19. Debo referir que la Escuela de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Industrial de Santander, preocupada por precisamente la formación de nuestros futuros abogados y profesionales, ha dado un especial énfasis en la formación de abogados conciliadores. Está precisamente dentro del perfil del egresado esa cualidad y esa formación en la conciliación, de tener ese perfil de abogado experto en negociación y experto en conciliación. Es una transversalidad en la que hemos venido insistiendo desde los primeros semestres. Por eso, el abogado WIS es un abogado que cuando llega a su práctica de consultorio jurídico tiene ya una formación importante en estas habilidades. Esta asignatura que dirige con lujo de detalles el profesor Ariel ha propiciado este espacio para hablar de la conciliación. Y como decíamos antes de iniciar, la conciliación es no solamente para nosotros, hace parte del perfil del egresado, sino que es el presente y el futuro del derecho. Hoy, como hablar precisamente de la virtualidad en el ejercicio del derecho, es también hablar de la conciliación en el ejercicio del derecho. Son dos cosas que van de la mano y hoy en día no podemos pensar el ejercicio profesional del abogado sin la conciliación y obviamente también sin el uso de estas herramientas virtuales. Entonces, vamos a hablar de las dos cosas, vamos a hablar de cómo a partir de esta pandemia, esta excepcionalidad a la que fuimos convocados, que todos fuimos en últimas confinados y que tuvimos que abrir las cámaras de nuestros computadores y de nuestras tablets, de nuestros teléfonos al trabajo y específicamente a la resolución de conflictos. Es una experiencia interesante y es algo de lo que vale la pena hablar y vale la pena mirar a futuro cómo instituir y cómo mejorar. En el consultorio jurídico y el Centro de Conciliación de la Universidad Industrial de Santander venimos haciendo conciliaciones en esto, en esta excepcionalidad que hemos llamado tiempos de COVID-19 y hemos venido haciendo conciliaciones virtuales, como la hemos llamado, o conciliaciones en presencialidad remota. Esto ha sido una experiencia importantísima, interesantísima. Doctor Gerena, es una experiencia en la que hemos traído gente que está, por ejemplo, en Málaga y otros que están en Barranca, o hemos logrado reunir gente que está en Bogotá, que está en la costa, y hacer ejercicios de mediación y de conciliación
a través de las plataformas virtuales y por supuesto acompañados de abogados y de estudiantes que se están formando específicamente para ser conciliadores. Es una oportunidad y así lo veo yo y que seguramente ustedes aquí en este ejercicio van a tocar estos puntos y esto es precisamente de lo que rescato de estos conversatorios que muy amablemente, doctor, usted ha propiciado desde su cátedra de Derecho o de Sistemas Extraprocesales. Quiero finalmente agradecer a Santiago a Santiago Ballesteros, estudiante aventajado, lo mismo que a Sebastián por ser motores de este primer ejercicio académico que se muestra al público de su mano y de su guía. Doctor Alier, un fuerte abrazo y lo estimulo en nombre de la Escuela de Derecho y Ciencia Política para que siga haciendo este tipo de ejercicios que son tan importantes, no solamente para la formación de nuestros estudiantes y de nuestros futuros abogados, sino de la ciudadanía en general. Y eso es un plus fundamental en la extensión solidaria de la Universidad Industrial de Santander. Bienvenidos y muchas gracias. Bueno, muchas gracias a usted, doctor Javier Alejandro, por permitirnos tener estos espacios en los que por lo general son tan enriquecedores, en especial porque ya venía desarrollándose una dinámica similar. Sin embargo, hay que agradecer en especial a los organizadores de este evento, que fueron mis compañeros de la asignatura Sistemas Extraprocesales, que ven con dirección con el doctor Ariel Fernando Rincón Almeida. Quiero también agradecer a los participantes que se encuentran hoy en día viéndonos en este evento, en estos momentos. También agradecer a los panelistas invitados, al doctor Jonathan Gerena y al doctor Ariel Fernando Rincón Almeida, a quienes procederé a presentar en la siguiente oportunidad. Bien, entonces, siendo así las cosas, presento al doctor Jonathan Gerena, doctor Jonathan Julián Gerena Argüello, quien es abogado titulado universitario de la Universidad de Santo Tomás, quien tiene formación académica en un diplomado de conciliación de derecho, técnicas de negociación y resolución de conflictos de la Universidad Santo Tomás. Actualmente se desarrolla y se destaca como parte de la lista oficial de conciliadores en derecho del Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición de la Cámara de Comercio de la ciudad de Bucaramanga y la ciudad de Barranca Bermeja. Tiene como estudios de posgrado la especialización en Derecho Comercial de la Universidad Autónoma de Bucaramanga y tiene estudios complementarios en Derecho Inmobiliario de la Universidad Pontificia Javeriana. En un segundo momento presento al doctor Ariel Fernando Rincón Almeida, quien nos acompaña en esta noche, quien es organizador de este evento, quien es abogado titulado de la Universidad Industrial de Santander, quien es profesional en literatura de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, quien tiene estudios complementarios en conciliación, arbitraje y arbitraje de la Cámara de Comercio de Bucaramanga, quien posee estudios de posgrado en especialización y maestría en teoría y práctica en la elaboración de normas jurídicas de la Universidad de Buenos Aires. Actualmente se desempeña en su rol de abogado con más de 10 años de experiencia en sistemas extraprocesales. Muy bien, así las cosas, doy la palabra en una primera oportunidad al doctor Jonathan Gerena para que por favor se nos presente. Doctor Jonathan, tiene usted la palabra. Sebastián, gracias. Doctor Ariel, doctor Javier, muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un placer estarlos acompañando en este evento que, entre otras cosas, me parece algo genial esta iniciativa de parte de ese grupo de estudio, de parte de ustedes, del doctor Ariel, que entiendo lidera, digamos que ese grupo estudiantil, pues porque estos espacios son necesarios. Ya no hay excusa para sacarle el cuerpo a este tipo de eventos, ya es mucho más fácil y bueno, vamos a hablar entre otras cosas hoy de virtualidad, incluso la misma virtualidad es la que nos está sirviendo de puente para facilitar eventos como estos y me agrada mucho estarlos acompañando, como también debo decirlo, me agrada mucho escuchar ahorita de las palabras del doctor Javier esa parte importante que él destacaba de la formación del estudiante WIS con relación a los mecanismos alternativos de solución de conflictos. Yo creo que dentro de lo que vamos a desarrollar vamos a hablar mucho de eso, pero sí quiero destacar eso porque digamos que ya para nadie es un secreto que
el tema del perfil del abogado cazador de pleitos, como le digo yo, y como me he ganado de pronto no muchas comentarios positivos, digámoslo así, pienso que ya quedó rezagado y pienso que estos espacios de alguna manera entran a enriquecer la formación del futuro abogado en esa área. Y pues, entre otras cosas, por esa razón para mí es un placer de verdad poderlos estar acompañando la tarde de hoy y bueno, y en las futuras ocasiones que se requiera. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, doctor Jonathan. Para nosotros también es un placer tenerlo acá y un honor contar con su compañía, en especial en estos eventos, los cuales enriquecerán desde su punto de vista profesional a todos. Bueno, parece ser que Sebastián tuvo ahí un pequeño problema de conexión. Sin embargo, les doy a todos la bienvenida, un agradecimiento muy especial a la Universidad Industrial de Santander, Escuela de Derecho, doctor Javier Alejandro Acevedo, un agradecimiento muy especial por ese acompañamiento que se da a la apertura de estos espacios que son bastante necesarios. Doctor Jonathan, un agradecimiento también muy especial, precisamente por su muy buena voluntad, ese animismo que siempre presenta frente a los mecanismos extraprocesales y como usted muy bien lo ha dicho, yo creo que por estar diciendo que hay abogados picapleiteros se ha ganado varios pleitos. Entonces, precisamente, esta idea un poco de la transversalidad que nos mencionaba el doctor Javier Alejandro, esa idea de que el abogado pleitero ya pasó, yo soy un convencido de eso. Yo soy un convencido de que el abogado tiene que ser un negociador por encima de todo. Que hay momentos de negociación es otra cosa, que hay etapas en las negociaciones, que la negociación tiene su tiempo, eso lo sabemos, pero el perfil del abogado necesariamente tiene que ser el del negociador. Y como el mismo doctor Javier Alejandro bien lo mencionaba, cuando nos llegó la pandemia, pues nos llegó el tiempo de abrir las cámaras, ¿cierto? Pues bien, a los conciliadores, y digamos que los conciliadores hicimos algo que la Administración de Justicia tardó en hacer, y es abrirle las cámaras a la justicia, porque no se nos olvide que el conciliador es un administrador de justicia. Cuando nos ponemos en el rol del conciliador, estamos administrando justicia, de acuerdo a lo que nos dice la Constitución política. Y en ese sentido, creo yo que los primeros que le abrimos las cámaras a la Administración de Justicia fuimos los conciliadores. Y en ese sentido, digamos que la idea de estos conversatorios es precisamente eso. Abrámosle la cámara a la conciliación, abrámosle la cámara a la Administración de Justicia y discutamos los diferentes temas que se nos pueden llegar a presentar. Le damos la palabra a Sebastián. Bueno, muchas gracias, doctor Ariel, por suplirme ahí mientras estuve con problemas de conexión de red. Bueno, ya dichas las palabras por el doctor Jonathan, muchas gracias por las intervenciones, doctor Ariel, por su intervención. Bueno, acto seguido entonces pasaré a anunciar plenamente cuál es el objetivo de este conversatorio. Bien como se titula Los cambios entre la conciliación en los tiempos de COVID, el objetivo de este conversatorio es mostrar la ejecución y la práctica de la conciliación como mecanismo alternativo de solución de conflictos bajo el escenario de la pandemia por el COVID-19, que llevó a la Administración de Justicia y en especial a los particulares investidos de funciones jurisdiccionales, de esos que habla el artículo 116 de la Constitución Política, a grandes retos para poder seguir cumpliendo esa función bajo la modalidad virtual y de los mecanismos electrónicos, prácticamente exponiendo con este conversatorio todas aquellas ventajas de llevar la administración de justicia por medios digitales y las dificultades de estas en los casos de no contarse con las herramientas para su funcionamiento. ¿Listo? Bueno, acto seguido pasaré a estructurar la temática que abordará el presente conversatorio y así como las preguntas que se efectuarán, en las cuales se harán tener en cuenta las siguientes temáticas. Entonces, panelistas, ustedes van a reflexionar sobre lo que concierne a la conciliación extrajudicial en derecho antes de la aplicación del decreto 491 del 2020. En un segundo tema, expresarán sus respuestas de conformidad con la continuidad de la prestación de los servicios de... Bueno, pues doctor Jonathan, nos dejaron ya una primera tarea
y es básicamente hablar un poco de lo que es la conciliación o cómo era la conciliación antes de entrar en el COVID, con el COVID-19, ¿no? Y a mí me gustaría, doctor Jonathan, que usted nos indicara básicamente cómo o cuáles eran las dificultades de incorporar la virtualidad antes de la pandemia. Bueno, doctor Ariel, antes de la pandemia, digamos que ya habían dificultades. Siempre en la administración de justicia, fuera la ordinaria o la transitoria que como conciliadores de alguna manera nosotros manejamos, pues ya habían ciertas dificultades. Pero usted ahorita en su intervención hacía una reflexión bien interesante, y es que los conciliadores fuimos los primeros en abrir las cámaras. Y yo creo que esa reflexión de abrir las cámaras ya los conciliadores la habíamos abierto desde mucho antes, anticipándonos a la pandemia. Es decir, perdón, no anticipándonos a la pandemia, sino sin saber que iba a haber pandemia, sin saber que se nos iban a venir todos estos problemas encima. Ya digamos que de alguna manera siempre supimos que la virtualidad estaba ahí. A lo mejor no la vimos con los ojos que debimos haberla visto en su momento, pero siempre supimos que la virtualidad estaba ahí. Desde siempre han habido dificultades, desde la misma convocatoria de las partes, cuando se hacía por medios físicos, garantizar la comparecencia de las partes no era una tarea fácil. Ahora con la virtualidad, pues de alguna manera debe mejorar, desde luego, y en algunos aspectos ha mejorado, pero para nadie es un secreto que en una sociedad como la nuestra, pues hay y todavía existen muchas dificultades para acceder a las tecnologías de la comunicación. Y de alguna manera ese creería yo que es uno de los aspectos que todavía sigue generando cierta dificultad. Antes y tal vez ahorita. Ahorita tal vez no tanto. Digamos que ya es más fácil que alguien cuente con un teléfono inteligente, con una tableta, con un computador. Alguien que digamos que dentro de un nivel socioeconómico medianamente aceptable pudiera llegar, digamos que a contar con esas herramientas quizá. Pero digamos que una de las dificultades que había antes era eso, o sea, como que el abanico de excusas y de justificaciones que existían para inasistir o no comparecer a una audiencia de conciliación, tal vez de pronto era un poco más amplio. Los temas de distancia, el tiempo, el trabajo, las ocupaciones en el hogar, etcétera, etcétera. Ahora, para asistir a una audiencia de conciliación, simplemente es contar con internet y un teléfono y listo, y estamos en la audiencia. Y de alguna manera se facilitan las cosas. Otra dificultad que también teníamos de pronto antes de la pandemia, a veces era de pronto como que no era muy clara la idea del principio de informalidad del trámite. Habían de pronto muchas consideraciones, incluso de los mismos abogados. Yo quedaba muy sorprendido de pronto a veces cuando recibía en mis manos solicitudes de conciliación, y en vez de recibir una solicitud de conciliación recibía verdaderas demandas con un arsenal probatorio y unas pretensiones digamos que estructuradas como si se estuvieran dirigiendo ante el juez. Creería yo que ese era un factor que, si bien es cierto, no representaba una dificultad para el trámite en sí mismo, sí empezaba a generar como un factor negativo en esa parte de la negociación, porque al momento de abordar las partes, ya yo no estaba abordando a unas partes en disposición de negociar, sino unas partes eran en disposición, la una en defenderse y la otra en llegar con toda. Entonces, eso de alguna manera, digamos que ese principio de informalidad, como que al igual que la virtualidad, también sabíamos que estaba ahí, pero de pronto no tenía una usanza adecuada, digámoslo de esa manera. Ahora con la virtualidad, muchos centros de conciliación han adaptado formatos supremamente prácticos, la radicación de la solicitud es supremamente práctica, y para decirlo verdad, como dice el cuento, doctor Ariel, a calzón quitado, es muy harto ponerse uno a escanear 50, 100 folios solamente para llegar a una solicitud de conciliación, cuando la informalidad del trámite nos permite simplificar. Entonces, creería yo que destaco tal vez esos dos aspectos del antes, porque la virtualidad de pronto, con todo y sus complicaciones, el COVID con todas y sus consecuencias, de alguna manera vino como a mejorar o a tratar de mejorar un poco esos aspectos, ¿no? Sí, doctor, usted tocó un tema y me acordó una situación que era bastante recurrente.
Cuando hacíamos las audiencias de conciliación antes del COVID, ¿cierto? Digamos que esto arranca ya a hacer audiencias por lo menos hace más de 2 años, y hacíamos esas primeras de audiencias de conciliación. Me acuerdo que una de las grandes inquietudes que teníamos era cómo identificamos a las partes, ¿no? Y entonces mire usted que ese terminaba siendo un temor. En últimas uno lo analiza en estricto sentido y era un temor. No era nada diferente, ¿cierto? Y entonces uno decía, pero ¿cómo identifico? No, necesito saber qué es la persona, ¿cierto? Y entonces cuando hacíamos esas primeras audiencias, yo me acuerdo y me acordé qué días que tuve que asistir a una audiencia judicial, la hizo el juez de manera virtual, y entonces identificación de las partes. Y entonces el juez decía, no, por favor saquen el documento de identidad, póngalo ahí en la cámara, y entonces me acuerdo que a nosotros nos pasaba lo mismo. Entonces le decía, no, pero córralo un poquito, súbalo, no se le ve, córralo para acá, yo no sé qué. Y era chistosísimo. Cuando empezamos a hacer esas audiencias, lo hacíamos también así. Y rápidamente nos dimos cuenta que eso no tenía sentido. O sea, que eso no tiene ningún sentido poner una persona ya que saque el documento y que lo exhiba y que lo mire y que no se le dé la fecha. No, empezamos a darnos cuenta que era más útil pedirle a la persona por un correo electrónico, por un WhatsApp, que nos mande una fotico del documento de identidad, ¿cierto? Empezamos a darnos cuenta que esos mecanismos eran mucho más útiles para poder lograr la identificación de la persona, y sobre todo nos dimos cuenta de algo, y yo creo que en la pandemia esto también se ha empezado a ver, y es que nadie mejor para dar fe de quién es el otro que la contraparte. O sea, son las mismas partes las que se identifican, y entonces en ese sentido, eso que era un temor de que cómo identifico a la otra parte, pues quedó, o ya creo que es un temor superado a medida que se van haciendo audiencias, porque es que en lo presencial también puede ocurrir lo mismo. Ahí se nos puede sentar a negociar el que dice que no es y saca una cédula y nos la muestra. O sea, a ver, ¿qué diferencia? ¿O acaso yo sacando una cédula y entregándola me estoy diciendo soy yo? No, eso no es nada, es un tema mental ahí apenas que no nos permite realmente identificar plenamente, ¿cierto? Entonces yo creo que una de las cosas antes de la pandemia era precisamente eso, esos temores, y como bien el doctor Jonathan lo anota con todo crédito, el tema de la informalidad, ¿no? El tema de la informalidad es algo muy importante en el sentido, no en el sentido de que esto no es importante, sino en el sentido de que hay ciertos rituales que pueden superarse, ¿cierto? Y que podemos acceder un poco más hacia el fondo del asunto. Entonces, pues ese era un tema. Bueno, Sebastián, estábamos ya conversando con el doctor Jonathan acerca de de lo que nos ocurría antes de la pandemia, y de alguna forma, pues estábamos discutiendo precisamente que había unos elementos de informalidad. Nos decía el doctor Jonathan que había algunas excusas que normalmente sacaba la gente antes de la pandemia para no asistir a las audiencias, y que muchas veces llegábamos a las audiencias con la dificultad de identificar a las personas, pero que eso lo hemos venido como superando. Bueno, doctor Ariel, bueno, muchas gracias por intervenir mientras estuve ausente. Básicamente fueron por problemas de red, y yo pienso que, conforme a lo que usted dice, una de las excusas que podrían plantear en un supuesto muy forzado sería el tema de la conexión de red, como lo que me acaba de pasar, o el tema de tener fallas electrónicas o fallas en cualquier dispositivo. No obstante, habrá maneras de solucionarlo. Ese tema es un tema recurrente, ¿cierto, doctor Jonathan? Eso nos pasa en las audiencias. Estamos en plena audiencia y a algunos se le cae la conexión, y ahí es donde tener un plan B como una conexión alterna es muy importante. ¿O no, doctor Jonathan? No, y no solo eso, doctor Ariel. Fíjese que en las experiencias que hemos tenido, y yo destaco mucho el principio de la informalidad del trámite, porque en esto de la virtualidad ha servido de plataforma para ser supremamente prácticos y ser supremamente ingeniosos a la hora de la realización de la audiencia. Hemos estado en audiencias en donde, no me lo van a creer, con un trípode aquí al lado, ¿sí? Otra parte conectada al teléfono, o simplemente al altavoz, claro, desde luego previamente habiendo tenido cierta certeza acerca de que la persona que está detrás del teléfono es la que fue convocada o es la que es convocante del trámite, y que tuvo un problema de red. Sencillamente la audiencia no se turba
o no deja de avanzar, incluso Sebastián, como en el caso por un problema como el que usted tuvo. Usted fue muy práctico, accedió a otra red. En otros casos también digamos que esa practicidad ha llegado incluso a que sean dos personas las que estén conectadas a través de la red y otra a través del teléfono. Y es perfectamente válido. Lo que el doctor Ariel decía hace un momento es que aquí hemos empezado también a desmitificar un poco todo ese ritualismo que nos habíamos inventado. Porque es que si las partes no estaban sentadas en la mesa redonda, entonces el acuerdo de conciliación no se podía hacer o la misma audiencia no se podía llevar a cabo. Yo creo que todo esto de la virtualidad también es un llamado a la creatividad, pero que la creatividad y la informalidad no se vuelvan una irresponsabilidad, porque son cosas totalmente diferentes. Una cosa es que la informalidad del trámite y con todo este tema de la virtualidad me permita como conciliador o como parte ser más creativo para acercarme a la negociación, para acercarme a la otra parte y comprender que, entre otras cosas, la dinámica del conflicto cambió y a mí me toca también ser prácticos para poderlo resolver. Digamos que son cosas que son perfectamente válidas a la hora de llevar a cabo las audiencias de conciliación. Sí, en especial la practicidad en esas audiencias. Bueno, doctor Ariel, ¿desea hacer alguna intervención adicional? No, básicamente concluir un poquito ahí el tema, doctor Jonathan, de esa idea que me parece que usted está resaltando y que le ha hecho énfasis durante este tema, es el tema de la informalidad en el sentido de la superación de ritualismos. Yo creo que ese punto, esa superación de ritualismos es fundamental. Es fundamental que esos ritualismos que no hacen al fondo del asunto, que no hacen al hecho de lograr acuerdos, por ejemplo, en el caso de la negociación, sean superados. Por ejemplo, doctor Jonathan, un ritualismo que nos inventamos, físicamente nos inventamos, es que el acta de conciliación sea firmada por todas las partes. Es un ritualismo físicamente inventado. No sé de dónde lo sacamos, ¿cierto? Claro. Pero no existe norma que exija firmas. Si uno se vuelve muy exégeta, la norma ni siquiera se exige la firma del conciliador para no ir más allá. Sí, y yo llego a la misma conclusión, y es que también hay algo, doctor Ariel, en ese punto que usted toca, y es que, exacto, el ritualismo nos lleva a tal punto. Y nosotros tenemos que empezar también como a generar esa cultura en las partes y en los mismos litigantes, que no necesariamente la firma de todas las partes es la que le va a dar, digamos que ese ingrediente de legalidad al acuerdo de conciliación. Muchos olvidan que las constancias o las mismas actas de conciliación a la final son documentos públicos. Y la firma del conciliador o la aceptación la firma del conciliador o la aprobación que haga el conciliador a través de cualquier medio válido da fe del contenido de la misma, sin necesidad de que las demás partes lo hayan expresado de esa manera, con la rúbrica. La rúbrica, al final, yo estoy de acuerdo, es un aspecto que se inventó y que se inventaron las personas como para sentirse seguras de lo que se está haciendo. Y mire que pasaba algo muy curioso. Antes de la pandemia, y tal vez son las cosas, digamos que, entre comillas, si se pudiera decir positivas de la pandemia, ¿sí? Al final empezó a simplificar muchas cosas. Cuando antes hacíamos audiencias virtuales sin pandemia, digámoslo así, nos inventamos y digo nos porque yo caí en eso, ¿sí? Que el acuerdo de conciliación cuando lo hacíamos a través de un medio virtual porque otra parte estaba en otra ciudad y no podía desplazarse, teníamos que, pónganle cuidado a la tramitología, imprimir el acuerdo de conciliación, firmarlo los que estábamos acá, escanearlo, enviárselo al correo al otro, esperar que el otro lo enviara escaneado y ahí sí el acuerdo quedaba aprobado y todos, incluso hasta el conciliador, quedábamos tranquilos. Son circunstancias que, miren, se han terminado por simplificar, ¿sí? Se han terminado por simplificar y lo que han hecho es sacar el mejor provecho del trámite en tiempos que son, digamos que también razonables. A veces no demoraba uno más de media hora en la audiencia resolviendo el punto neurálgico del conflicto y sí nos demorábamos horas o más de una hora escaneando el acta, enviando lo que el PDF, que el formato. Entonces, al final
son cosas que pueden empezarse a restar de ese ritualismo y empezar de verdad a meterle energía a lo que verdaderamente la requiere, que es ese factor de negociación. Centrarnos en el conflicto, centrar a las partes en que a partir incluso de todo este tema del COVID-19, la dinámica del conflicto también cambió. Y eso de alguna manera nos tiene a nosotros que, como conciliadores y las personas que van a ser futuros conciliadores, empezar a adoptar esa cultura de la informalidad sin irresponsabilidad. Sí, doctor Jonathan, mire que tocando ese mismo tema y precisamente antes de iniciar de esta charla, me encontraba con un documento del profesor Rodolfo Pérez Vázquez, quien básicamente resumía o retomaba las ideas de Robert Alexis en la necesidad, ¿cierto?, de eliminar el subjetivismo en la administración de justicia. Él lo planteaba, ¿no? Porque básicamente el subjetivismo casi que ha quedado proscrito o se mira con muy malos ojos. Pero mire que precisamente ese subjetivismo, esa idea de la posibilidad del individuo de tratar de buscar una solución a partir de su convencimiento o a partir de su entorno, es la que finalmente puede sacar avante cualquier situación. Entonces, aterrizando el tema a la negociación, a la conciliación, miren ustedes lo que implica, por ejemplo, el subjetivismo a la hora de citar a las partes, ¿no? La norma simplemente nos dice citemos a la parte por el medio más expedito. Pues le corresponde en aras de lograr ese objetivo, que sea la parte, o el conciliador, mejor dicho, el que decida cómo cita a la parte, cómo citamos a la parte, ¿cierto? Y entonces miren que algo que desde la teoría lo podemos volver muy proscrito y nos huele mal y nos suena feo, fíjese que esa misma idea del subjetivismo, a la cual Robert Alexis le pega durísimo y por eso exige que todas las decisiones sean motivadas, ¿cierto? Fíjense que en algo tan pragmático como citar a la gente o al ciudadano por el medio más expedito es totalmente necesario, ¿cierto? ¿Y cómo ha sido, doctor Jonathan, ese citar a las partes por el medio más expedito? ¿Cómo lo han desarrollado? ¿Cómo lo ha hecho usted? No, imagínense, hasta por mensaje de texto, WhatsApp, por el medio que sea más expedito. Mire que yo lo decía ahorita al principio, doctor Ariel, una dificultad que siempre encontrábamos era justamente esa, incluso lograr la misma entrega del citatorio, lograr la misma entrega de la citación cuando la parte ya de alguna manera tenía cierta prevención sobre el tema por el cual se le convocaba, al igual que para inasistir a la audiencia, se inventaban las mil excusas para no recibir el mismo citatorio. Dígame usted, ¿cómo se explica que para convocar a las partes haya que tener de pronto como esa certeza de que tiene que ser por correo certificado, que una empresa me diga si recibió o no recibió, si está desocupado, si habita o no habita? O sea, al final, ¿eso en qué le aporta a la resolución del conflicto? En absolutamente nada. Lo que verdaderamente viene a aportarle a la resolución del conflicto y a la negociación es que de alguna manera yo pueda tener a la otra parte, verla a la cara y desde luego, desde dentro del marco de lo que es la conciliación y las técnicas de negociación, poderle poner de presente la circunstancia, mostrarle qué es lo que vamos a querer solucionar en la audiencia de conciliación y empezar a buscar alternativas de arreglo. No es más. Desde la práctica, la forma de convocar a las partes, digamos que eso es un aspecto que se ha vuelto realmente muy fácil. Creería yo y digo que el que ya no quiere asistir a una audiencia de conciliación, de verdad es porque no quiere y porque le falta voluntad. ¿Sí? Ya es porque en estricto sentido carece de esa vocación para conciliar y para explorar alternativas de acuerdo, porque realmente los medios más expeditos lo hemos hecho por todo, por WhatsApp, mensajes de texto, pantallazos, correos electrónicos, llamadas, ¿sí? O sea, son aspectos que se han simplificado, doctor Ariel, y que creo yo que ya que están, deben permanecer realmente, porque sí han facilitado el desarrollo de los trámites de conciliación. Bueno, doctor Jonathan, muchas gracias por
por esas intervenciones y en especial por explicar desde el punto de vista de usted como profesional en tema del desempeño como conciliadores, lo que implica la práctica en esta nueva circunstancia, en especial la facilidad que hoy en día nos propende la ley a efectos de llevar a cabo la conciliación de esta forma remota. Igualmente, doctor Ariel, muchas gracias por la intervención en los aspectos prácticos, por ejemplo, en el planteamiento del tema de la citación, de cómo se efectúa hoy en día y el tema de la apreciación, especialmente en el tema de la firma que debe contener el acta de conciliación, cuando realmente dice que no son las partes, en especial cuando la ley no exige este tipo de formalidad. Bueno, entonces, una vez hechas estas apreciaciones, procederé a efectuar unas preguntas, ¿sí?, que hemos formulado junto con mis compañeros a efectos de que ustedes, desde su punto de vista como profesionales, abogados en ejercicio, en desempeño, ya sea como conciliadores o como apoderados de las partes, puedan llegar a resolvernos. De este modo, con estas respuestas complementaremos y sintetizaremos el tema de manera más entendible. Entonces, para plantear básicamente la dinámica de este ejercicio, doctor Jonathan, yo primero le preguntaré a usted sobre el tema que estamos tratando y acto seguido el doctor Ariel me responderá la pregunta que yo también le formule a él. Y así, consecuentemente, daremos desarrollo a este conversatorio. Bueno, en especial, pues, cabe aclarar que una vez ya dicho lo anterior, procedo a preguntar respecto al tema. Entonces, doctor Jonathan, antes de que nos encontráramos en la pandemia por el COVID-19, en su actividad como conciliador de la Cámara de Comercio de Bucaramanga, ¿usted había desarrollado sus funciones como conciliador haciendo uso de los medios electrónicos? Sí, pero de manera muy ocasional. Y solo cuando, digamos que la verdad, entre las experiencias que tuve, fue solo cuando alguna de las partes que estaba convocada a la audiencia no se encontraba en la ciudad, ¿sí?, del centro de conciliación. Realmente esa era la única circunstancia de la que uno echaba mano de la virtualidad. Y como les decía ahorita, uno siempre supo que la virtualidad estaba ahí, pero la miraba uno así como con el perfil del ojo un poco y como con cierto recelo y como con cierta prevención. Sí se usaban, sí estaban los medios virtuales, algunos centros de conciliación disponían de los medios tecnológicos para hacerlo, pero fíjense, tenía que llegar el COVID-19 para nosotros quitarnos de la cabeza muchas ideas equivocadas frente a los ritualismos en los que incurríamos, porque con todo y la virtualidad a medias que manejábamos, nos dábamos los medios para volverlo un ritualismo y de alguna manera complicarnos más la vida. Sí desarrollábamos audiencias virtuales, sí estuve en audiencias virtuales, pero de alguna manera terminábamos concluyendo todo con el acuerdo de conciliación como si no hubiera habido virtualidad, porque terminaba con las firmas de todos y ahí la experiencia que les contaba ahorita, que empezaba a pasear por un correo y otro un documento digitalizado con las firmas. Entonces, bueno, e incluso a ese del centro de conciliación, el documento original lo enviaba por solicitud de alguna de las partes por correo certificado al destino de donde estaba la parte que no pudo acudir presencialmente. Entonces, fíjense, sí existía la virtualidad, sí la usábamos, pero a lo mejor la usábamos de la manera equivocada o no equivocada, digamos que no sacábamos el mejor provecho de ello. Muchas gracias, doctor Jonathan. Lastimosamente tuvo que cabecer esta pandemia para sacarle provecho a lo que usted menciona. Bueno, en el mismo sentido, doctor Ariel, pues debido a su amplia experiencia dentro del ejercicio de la conciliación, en especial porque usted mencionó precedentemente que se encontraban unas ventajas ya dispuestas por el tema de la virtualidad. Entonces, de acuerdo a esa amplia experiencia que usted tiene en el ejercicio profesional en la conciliación extrajudicial, doctor Ariel, ¿puede usted considerar que se ha visto reducido el acceso a estos mecanismos alternativos debido a la implementación de la virtualidad? A ver, yo creo que no se ha visto reducido. A mí me parece que no, que lo que ha ocurrido es una mutación. Ha cambiado la forma como hemos accedido. Y claro, en esto también hay que verlo en dos momentos muy especiales. Un momento inicial donde todos estábamos confinados, encerrados en las casas, y un momento con apertura, ¿cierto? ¿Y por qué digo que los dos momentos hay que diferenciarlos? Porque es que al momento que hay apertura, ocurre una situación y es que los centros vuelven a abrir.
¿cierto? Y entonces empieza a ocurrir un fenómeno, y es que las partes que quieren pueden asistir al centro de conciliación. Y esto trae una gran ventaja, porque muchas veces las personas decían, cosa que no me ocurrió realmente muchas veces, porque uno con una llamada telefónica podía hacer la audiencia de conciliación, pero alguien podía decir, es que no tengo conexión. Entonces, a este momento que ya tenemos apertura, pero que definitivamente los medios virtuales se nos quedaron ya presentes, ocurre que la gente quiere ir al centro, puede ir al centro, se conecta desde el centro, el conciliador puede o no ir al centro y la otra parte puede o no ir al centro. Y en el centro están dispuestos todos los medios para que la persona pueda hacer conexión virtual. Entonces, lo que ha terminado ocurriendo es exactamente lo contrario, por lo menos en centros de conciliación, es que ha habido una mayor posibilidad para acceder. Y de hecho las estadísticas lo demuestran. El número de inconstancias de inasistencia se han disminuido sustancialmente frente a lo que ocurría antes. Anteriormente había más constancias de inasistencia a las audiencias. Actualmente no, ese número cayó. ¿Por qué? Porque empezamos a echar mano de esto que el doctor Jonathan indica, que es notificar o citar, mejor dicho, citar por el medio más expedito. WhatsApp. Se envía la citación por WhatsApp. Se hace una llamada telefónica. Se corrobora un número telefónico. En una audiencia hace muy poco no teníamos un dato diferente a la cuenta de Facebook de la persona. Accedimos a la cuenta de Facebook de la persona, se le envió la citación, uno se presenta formalmente como el conciliador, como todo, la persona le devuelve uno la llamada y uno dice, sí, mire, tenemos esta audiencia, ocurre esto, ay, claro que sí, yo no sé qué, me gusta, quiero sentarme a hablar y solucionar ese problema. Muy bien, deme un correo electrónico, y se hace el contacto. Eso era algo impensable antes de la pandemia, ¿cierto? Porque teníamos la lógica del ritualismo extremo, de que tenía que ser la cartica enviada por una empresa, que estuviera escrita en yo no sé qué y que la empresa nos dijera qué, ¿no? Actualmente utilizamos cualquier medio mucho más efectivo. Y en esos medios mucho más efectivos, mire que hasta estas conferencias cómo han cambiado, ¿cierto? Antes, imagínense lo que era, yo me acuerdo en esta labor académica que lleva un buen tiempo, lo que era la logística para organizar un evento, ¿cierto? Entonces, hacía uno toda la logística, llevaba al invitado, lo llevaba y disponía de un salón de 100 personas. Imagínense lo complicado que era llevar 100 personas a un evento. A mí nunca se me olvida un evento que se realizó hace ya mucho tiempo sobre la accidentalidad de los motociclistas. Y fue un evento que logramos promover, se movió muchísimo y todo el cuento, logramos un buen auditorio, se movió por medios de comunicación masiva, Vanguardia, imagínense, Vanguardia se puso la camiseta, sacó publicidad, propaganda, bueno, todo el cuento. Y llegamos al evento con 30 personas. Increíble, o sea, era una cosa que uno decía, qué pena con todos los organizadores. Y mire ahora lo que nos ocurre. Organizamos estos eventos, organizamos las temáticas y la afluencia del público supera en creces lo que pudiéramos hacer en el escenario presencial, con toda seguridad. Entonces, esa idea, esa lógica de mírenlo cómo ha cambiado, estos medios sí realmente nos facilita que la persona acceda. ¿Y esto qué significa? Que es más fácil llegar a la gente y que la justicia tiene que llegar al ciudadano. Y es más fácil de que el ciudadano llegue a través de estos medios. Bueno, doctor Ariel, muchas gracias por resolvernos la duda respecto a esta nueva consecuencia que tuvo en la implementación de la virtualidad. Bueno, doctor Jonathan, pregunto hacia usted. Aparte de los aspectos positivos que usted nos enunció al inicio de este conversatorio, de este seminario, ¿usted qué otros aspectos positivos puede enunciarnos que encuentra en la implementación de la virtualidad como medio para desarrollar los mecanismos alternativos de solución de conflictos? Bueno, yo creería que
Con la virtualidad, desde luego, se mejoran muchas cosas. El acceso a la posibilidad de realizar el trámite, como lo destacaba el doctor Ariel, y eso genera una consecuencia directa, diría yo, en el cumplimiento de uno de los fines del Estado Social de Derecho, que es garantizar el acceso a la administración de justicia. Claro, no somos los jueces de la toga, pero administramos justicia. Y de alguna manera el trámite virtual, las plataformas virtuales, los medios tecnológicos, la facilidad con que se convoca a las personas, la carencia de excusas para inasistir a las audiencias, pues son aspectos que sin lugar a dudas vienen a mejorar un poco esa carencia que siempre ha estado ahí también, digamos que dentro de las funciones que tiene el Estado, y es la de prestar una pronta y cumplida realización del acceso a la administración de justicia. De alguna manera la virtualidad viene a servir como trampolín para eso, y pienso yo que de alguna manera eso hace que las cosas sean más fáciles. Realmente las personas, y yo insisto mucho en algo, y es que con todo esto del COVID-19 y con la misma virtualidad, todos tenemos que ser conscientes que la dinámica del conflicto cambió. Y si la dinámica del conflicto cambió, también cambian las formas de solucionarlo. Es que nosotros no podemos de alguna manera seguir pensando que los conflictos tienen que seguirse resolviendo por las mismas vías que se venían resolviendo, porque es que ya está claro, existe una incapacidad por parte del Estado en garantizar por lo menos la pronta y cumplida realización de justicia. Eso es una carencia que hemos tenido desde antaño, ¿sí? Y de alguna manera, con todas las dificultades que genera todo este tema de la pandemia, las dificultades de reunión, las dificultades generadas por el aislamiento, son aspectos que no merecen o de alguna manera deberían motivarnos a resolver de igual manera los conflictos desde una perspectiva diferente. Entonces, además de lo que ya habíamos destacado, creería yo que esa es una de las circunstancias que destaco también de la virtualidad, y es que nos hace ver el conflicto desde una perspectiva diferente, desde una dinámica diferente. Y como es diferente, merece que se resuelva de igual manera a través de formas diferentes. Y la virtualidad es el trampolín que nos permite llegar a eso. Mire, si de verdad el Estado colombiano se comprometiera de verdad a prestar los medios tecnológicos que verdaderamente garanticen, digamos que el acceso a la administración de justicia, no solo se descongestionarían los despachos judiciales, habría una mejor percepción frente a la prestación del servicio de la administración de justicia. Y es que la conciliación no se puede seguir viendo solo como eso, como que el mecanismo que está ahí para que la justicia no se congestione, ¿sí? Esa es una de las circunstancias, pero finalmente la conciliación está para mucho más que eso. Y realmente creo que la virtualidad y todas estas consecuencias que nos deja el COVID-19 son un llamado a mejorar eso, a ser conscientes que la dinámica del conflicto cambió. Y como cambió la dinámica del conflicto, también cambian las formas de solucionarlo. Y la virtualidad nos da ese apoyo. Bueno, doctor Jonathan, muchas gracias por responder a esa pregunta sobre aquellos aspectos positivos adicionales que usted nos puede anunciar. De esta misma forma, doctor Ariel, en contraposición a esta pregunta que le he formulado al doctor Jonathan, le pregunto a usted, ¿qué aspectos negativos usted puede ver en la implementación de la virtualidad frente a la conciliación extrajudicial en derecho? A ver, aspectos negativos, yo en realidad no le veo, no los logro identificar así como aspectos negativos. Yo lo que creo es que se requiere más es una adecuación a una nueva forma. Sí, yo no veo que sea tanto la forma de lo negativo, sino la adecuación. ¿Y en qué hay que hacer adecuaciones? Lo primero que necesariamente hay que hacer adecuaciones es que por el lado de los mecanismos de conectividad se tienen que mejorar. Tiene que haber una mejora de parte, y eso tiene que ser un esfuerzo tanto de los centros como del mismo Estado, ampliando las zonas de cobertura. Es necesario, es una necesidad, se requiere, ¿cierto? Mire que el número de acciones de tutela que han presentado los ciudadanos en estos últimos 2 meses ha incrementado solicitando conectividad. Y entonces la Corte Constitucional, en una sentencia muy reciente,
ha venido indicando precisamente que el derecho a Internet no es un derecho autónomo, pero yo creo que para allá vamos. Es una herramienta necesaria para que los demás derechos se puedan ejercer. Entonces, las tutelas que he verificado han estado orientadas precisamente al derecho a la salud. Se le vulnera el derecho a la salud a los niños en época de pandemia cuando no se garantiza la conectividad. Entonces la Corte Constitucional ha dicho sí y ha dado unas órdenes muy expresas para que se mejoren situaciones de conectividad en ciertos sectores. Entonces, uno de los elementos por mejorar será finalmente o tendrá que ser la conectividad. Ese es un elemento. Y otro aspecto que yo creo que ya es desde la posición del conciliador, esa sí ya es una tarea nuestra de conciliadores y de abogados litigantes. Y es, hombre, estamos frente a una nueva situación. Nosotros somos los primeros llamados a adecuarnos y lo que debemos hacer es adecuar nuestras herramientas de trabajo. Nuestra herramienta de trabajo ya no es el código, el escrito, el bulto que uno compraba los de Legi, los de Ledger, que le da credibilidad. No, nuestra herramienta de trabajo pasa por un buen equipo de cómputo con una muy buena conexión, pasa porque en nuestras instalaciones, bien sea en la casa o bien sea en la oficina, haya una excelente conexión, ¿cierto? Pasa por aprender a manejar las plataformas, necesariamente. Pasa por fijarnos en el entorno de las cámaras, de hacer adecuaciones, es decir, lo que necesariamente requiere son adecuaciones, ¿cierto? Y un tercer aspecto que yo creo es que el conciliador tiene que desarrollar habilidades para tratar de empezar a ver eso que veíamos antes de percepciones, de mirar la persona, de irla tratando de analizar, esa psicología del testigo, como lo llaman los escandinavos, cómo la empezamos nosotros a implementar desde la virtualidad, ¿cierto? Y es un aprendizaje permanente, nos toca aprender, nos toca obligatoriamente. Entonces, no, es un llamado también a que volvamos a retomar las lecturas sobre psicología, ¿cierto? A efectos de mirar cómo aplicamos la psicología a las nuevas versiones o a las nuevas tecnologías, porque necesariamente lo tenemos que hacer. Bueno, doctor Ariel, muchas gracias por su respuesta. En este sentido, doctor Jonathan, ya hablando básicamente de lo que sería un antes y un después en este tema de la implementación de la virtualidad. Doctor Jonathan, ¿usted cree que aún sin la presencia de una pandemia se hacía necesaria la implementación de la virtualidad como medio y parte del desarrollo de la conciliación en Colombia? Uy, claro, desde luego. Era lastimosamente tuvo que ser como consecuencia de la pandemia. Y es que lastimosamente los colombianos tenemos esa cultura, ¿no? De dejar todo para el último día, de dejar todo para el último momento. Y tenía que llegar la pandemia para tenernos que adaptar a la virtualidad como realmente merecía que nos debiéramos haber adaptado desde hace mucho tiempo atrás. Como lo decía hace un momento, mire, el Código General del Proceso habla de la virtualidad y desde mucho tiempo atrás se venía hablando de la virtualidad. Lo que pasa es que era algo a lo que siempre hemos sido esquivos. Y yo destacaba algo al inicio de este conversatorio, y era que el doctor Javier precisaba el perfil con el que salen de alguna manera educados o formados los egresados de la Universidad Industrial de Santander en esa área de los mecanismos alternativos de solución de controversias. Yo me imagino que esa formación han tenido también ahora que adaptarla, o de alguna manera están pensando en cómo adaptarla para formar al conciliador virtual, al conciliador que de alguna manera también se adapte a estos medios tecnológicos, porque es que esa formación tiene que ir mucho más allá de saber qué son las constancias, qué son las actas, quiénes son las partes, cómo se citan, cuál es la teoría del conflicto. Esa teoría clásica del conflicto también de alguna manera tiene que empezar a tener ciertas variaciones, porque es que todo cambió, la dinámica del conflicto cambió. Y si eso cambió, también te cambió desde luego la forma en cómo tenemos que formarnos como conciliadores. Muchas gracias, doctor Jonathan.
Bueno, doctor Ariel, usted mencionaba básicamente el tema de la psicología entre las partes en su rol de conciliador. Bueno, frente a ello hay una pregunta muy interesante, la cual le quiero formular, y es que en esta virtualidad, ¿cómo mantener la atención de las partes y demás intervinientes durante la audiencia de conciliación en esta virtualidad? Claramente, teniendo en cuenta que cada una de las personas conectadas se encuentra en un entorno diferente. Bien, muy interesante en ese sentido de todos estamos en un entorno diferente. Ese es un punto muy importante y yo creo que hace parte del deber del conciliador. O sea, ¿qué he visto en las audiencias? Que la gente se mete en la audiencia, la gente se le mete a la audiencia, está pendiente, está atenta. ¿Por qué? Porque es que es su conflicto y lo quiere solucionar y está concentrado, ¿cierto? Eso lo he visto, lo he percibido. ¿Qué dificultades he percibido también? El entorno en el que cada persona se ubica. ¿Y qué día me tocó en una audiencia? Estábamos en plena audiencia y resulta que la sala o donde estaba ubicada una de las partes, pues era su casa. Y su casa era el computador y se notaba que más allá habían como un sofá y al otro lado, un poquito más retirado, estaba la cocina, la mesa de comedor. Y en la mesa de comedor, pues, obvio, estaba su familia. Obvio que estaba su familia, ¿cierto? Y se escuchaba mucho ruido y se escuchaban comentarios y todo, y uno veía que la persona no estaba cómoda, ¿cierto? Entonces, uno como conciliador debe automáticamente percibir esas cosas. Entonces, ¿qué le dije en ese momento? Le dije, señora, perdone, la interrumpo un segundito. Yo creo que de pronto usted en estos momentos, lo que alcanzo a percibir como conciliador es que no está muy cómoda por efectos de pronto el ruido que hay atrás. Es apenas natural, estamos invadiendo su espacio. Estamos invadiendo el espacio de su hogar nosotros en esta audiencia. Pero si quiere, hagamos algo. Si quiere, ¿por qué no? O bien conversa con sus integrantes de la familia para que de pronto pueda tener un espacio un poquito más de mayor tranquilidad para usted. O si quiere, tranquila, suspendemos la audiencia y fijamos fecha y hora para un nuevo día para que usted pueda estar más tranquila, ¿cierto? La señora dijo, no, doctor, regáleme 5 minutos, no hay ningún problema, apaguemos cámara, video, no nos desconectemos y usted converse con su familia. En efecto, la señora conversó, no sé qué hicieron, lo sacó de la casa o lo mandó por una pieza, no sé qué ocurrió. Pero en todo caso, retomamos nuevamente la audiencia y se notó el cambio. La señora de una vez cambió, estaba tranquila, estaba otra vez como metida en su cuento. Pero entonces mire que ahí es un poco el tacto que debe tener el conciliador, ¿cierto? El tacto que debe tener el conciliador de saber decir ese tipo de cosas y de cómo abordar la situación. Porque también me pasó en una audiencia judicial en el cual estábamos en plena audiencia y se notaba que había un ruido como se los estoy presentando en la conciliación. ¿Qué hizo el juez? Señora, hágame un favor. Necesitamos que se acabe ese ruido que usted tiene allá por detrás. Por favor, haga algo, pero así no podemos continuar con la audiencia. Pues, imagínese la forma de abordar una y otra situación. La situación era la misma, pero miren la forma como aborda uno frente a la forma como se aborda. Entonces, ese elemento es muy importante para tener en cuenta y para que lo desarrollemos y lo hagamos con mucha sutileza. Y por supuesto, todos estamos en ambientes diferentes. Pero lo ideal sí es que cuando uno como conciliador prevé, observa que hay una situación que no le suma, sino que le resta a la negociación, pues debe actuar. No se puede quedar ahí calladito como si nada estuviera pasando, ¿cierto? Ni puede incrementar el nivel del conflicto, ¿cierto? Ni puede usted decirle, oiga señora, mande a callar a la niña ya que no me deja escuchar. No, eso es terrible. Usted como conciliador automáticamente acaba cualquier posibilidad de negociación si actúa de esa manera. Muchas gracias, doctor Ariel. Bueno, doctor Jonathan, en ese hilo conductor, desde su experiencia como profesional de la Cámara de Comercio de Bucaramanga, en su papel de conciliador, y pues teniendo en cuenta el desenvolvimiento de las audiencias que se pueda llevar a cabo desde la virtualidad, ¿usted considera que la implementación de las nuevas TICs, ¿sí?,
fue un cambio que favoreció este desenvolvimiento, es decir, volver las diligencias más amenas con las partes en la conciliación. Sí, desde luego, desde luego. Pero mire, fíjese que hay unos factores que van más allá de la virtualidad y tal vez de pronto de las herramientas que se dispongan. Y el doctor Ariel hacía mención ahorita algo muy importante y es el entorno. Ahora no es uno como conciliador recibiendo a las partes en un centro de conciliación, sino es uno como conciliador invadiendo el espacio de las partes. O sea, ahí se invirtieron las cargas y de alguna manera los papeles. Desde luego, la implementación de las tecnologías vino a mejorar muchos aspectos, desde la informalidad del trámite hasta, bueno, hasta donde lo queramos llevar, hasta lograr el acuerdo de conciliación, pero también hay otros factores que ya no dependen de nosotros. Mire que en la experiencia y cuando estábamos especialmente aislados y que todavía digamos que el aislamiento era muy general y con pocas excepciones de poder salir, se me presentaba a mí con mucha frecuencia las audiencias de conciliación con los mariachis de fondo. Dígame usted, uno cómo controla eso cuando uno siente que está a punto de lograr la resolución del conflicto a través de la audiencia y de pronto el mariachi, una situación que de alguna forma no está dentro de las posibilidades de control de la parte que está teniendo esa dificultad. Claro, uno diría, bueno, de pronto en ese momento uno puede suspender la audiencia y regresar. Eso está bien y digamos que es uno de los aspectos o tal vez a una de las formas a las que uno acude para tratar de que la audiencia no se le desbarate mucho. Pero sucede y sucedía incluso en la presencialidad cuando uno hacía reuniones privadas con las partes o cuando hacía suspensiones momentáneas en el desarrollo de la audiencia, que uno se iba a la suspensión temporal de la audiencia con la cara de las partes de una manera. Y cuando regresaba, ya estaban en algunos casos armados con otras cosas y, o sea, totalmente desbaratado y totalmente desdibujado el propósito de la suspensión. Y me pasó, en muchos casos, especialmente se dio mucho en el tema del aislamiento, los conflictos derivados del arrendamiento. Y era un tema muy neurálgico. Era un tema muy neurálgico porque eran posiciones totalmente extremas, de un extremo a otro, necesidades totalmente lejanas de una parte a la otra. Y a veces me costó en muchas audiencias volver a hacer como esa reflexión a las partes, suspendiendo la audiencia temporalmente por el hecho de los mariachis, por ejemplo. Porque ya me encontraba yo de pronto al regresar a la audiencia con un arrendador con una percepción totalmente diferente. De hecho, me llamó mucho la atención una vez en una audiencia en donde habíamos dejado la audiencia hasta cierto punto, ¿cierto? Y casi que con el convencimiento del acuerdo, y en ese lapso que sucedió entre la suspensión mientras los mariachis se iban, la parte convocada, que era el arrendador, regresó contándonos la experiencia que había tenido en otras circunstancias de arrendamiento, diciendo, oiga, pero ¿por qué si allá el tema se resolvió de otra manera? Yo no tuve que hacer descuentos, yo no tuve que aceptar la entrega del inmueble, no tuve que rebajar la cláusula penal, ¿y por qué en esta audiencia sí? Entonces ya no voy a acordar nada. Y se acabó. Las soluciones que se estaban planteando no pudieron llegar al punto que debían llegar justamente por eso. Entonces, la implementación de las tecnologías es muy bueno, pero también uno tiene que empezar como que a tratar de darle un buen manejo, y yo pienso, doctor Ariel, que eso empieza incluso desde la citación misma. Yo tal vez en eso también hemos, de pronto ya no tanto como antes, pero sí hemos pecado un poco en salirnos también un poco de la formatitis que teníamos incluso desde la misma citación. Y yo pienso que advirtiendo uno de pronto, como eso sí ya es un deber de uno como conciliador, advirtiendo en la misma citación que se sugiere estar en un espacio en donde hayan las menos interrupciones posibles, y de pronto uno como conciliador también de pronto momentos previos a la audiencia, comunicarse con las partes, verificar que las partes puedan estar en un ambiente agradable para llevar a cabo la audiencia. Yo creería que eso es algo que se debe hacer antes de la audiencia, en la medida de lo posible, y no en el curso de la misma, porque en esos lapsos de suspensión
créanme, pueden pasar muchas cosas y puede estar uno muy cerca de lograr el acuerdo de conciliación y así el lapso sea solo de 2, 3, 4, 5 minutos, las partes pueden llegar en ese tiempo con una percepción completamente distinta del conflicto que puede terminar concluyendo con la constancia e imposibilidad de acuerdo. Claro. Claro, bueno, doctor Jonathan, muchas gracias. Bueno, en el mismo sentido, doctor Ariel, le pregunto, habida cuenta que ya sabemos, por ejemplo, el obstáculo que menciona el doctor Jonathan frente a los mariachis y frente a aquellas circunstancias que pueden acaecer en el curso de una audiencia de conciliación, ¿cuál considera usted, doctor Ariel, que sea el obstáculo para usted, ya sea como conciliador o parte, o para los conciliadores o apoderados en general, respecto al ejercicio de la conciliación extrajudicial en derecho, en un entorno virtual? El obstáculo principal, yo creo que lo sigue siendo el tema tecnológico. O sea, si vamos a hablar de un obstáculo en estricto sentido, es un tema tecnológico, ¿cierto? Porque una cosa, y eso lo ve uno, una cosa es cuando las audiencias gozan de una excelente conectividad y otra cosa es cuando las audiencias gozan de una regular o una mala conectividad. Son dos experiencias totalmente diferentes. Entonces, yo creo que si es por hablar de obstáculos, yo creo que el principal obstáculo es un tema de conectividad, ¿cierto? Ese me parece que es un punto que ahí está. Ahora, otro punto que ya es un poco más profundo es el tema de la cultura, ¿cierto? Es un obstáculo cultural frente a los nuevos mecanismos. Claro, cuando pasa el COVID-19, pues casi que ese tema cultural dio un vuelco grandísimo porque le tocó a todos meterse en el nuevo chip, definitivamente, obligados, ¿cierto? Pero de todas formas sigue habiendo un tema cultural, un lastre cultural muy largo que hay que irlo cambiando con el paso del tiempo. Y definitivamente, pues las nuevas generaciones son las que tienen que dar el primer paso, ¿cierto? Las nuevas generaciones, los nuevos abogados, los abogados recientes, o sea, esto no es un tema de edad, sino un tema de que hay que hacerlo, ¿cierto? Y entonces, cuando las nuevas generaciones, que son mucho más habilidosas que las anteriores generaciones en el uso de las nuevas tecnologías, empiezan y se creen el cuento, pues necesariamente esto empieza a ocurrir que las demás generaciones también van en la misma tónica. Eso es un tema que culturalmente tiene que ocurrir. Entonces yo creo que el principal obstáculo va por ese lado. Pero adicional a esto, uno de los obstáculos que antes existían y que ya se derrumbaron era el tema precisamente de la citación y de los valores de los correos electrónicos. Miren ustedes, revisaba una sentencia muy reciente del 3 de junio del 2020, Corte Suprema de Justicia, sentencia 2020-1025. En esta sentencia, ¿y por qué la traigo a colación? Porque es de la Corte Suprema de Justicia, que es el escenario donde más tradicionalistas y más formalistas son, ¿cierto? No les traigo a colación una de la Corte Constitucional porque ahí el enfoque es un poquito diferente, pero de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, nada más ni nada menos, ¿cierto? Formalismo puro. Sacaron esta sentencia en la cual indican, ¿cuál era el caso de fondo? Una acción de tutela porque la parte demandante estaba alegando que no le concedieron el recurso de apelación a una sentencia de tutela, era tutela contra tutela, toda vez que la persona recibió el correo electrónico, diga usted, el día 17, el término se le vencía el 18. La persona, el término se le vencía el día 20, pero la persona abrió el correo electrónico el día 19 y presenta la apelación el día 23, fuera de término. El argumento del demandante, del tutelante demandante, era que no había sido, o que el término para él corría desde el día que abrió el correo electrónico. Y se fundamentaba en una norma del Código General del Proceso que dice que el acuse de recibido es el que debe dar fe de que se recibió y de ahí se empiezan a contar los términos. Entonces, la Corte Suprema de Justicia dice, no señores, un momentico.
El acuse de recibido es una presunción legal, lo que significa es que el punto de partida para contar los términos es desde que la persona recibe el correo electrónico, es decir, desde que el sistema me puede decir que la persona recibió el correo electrónico. Y entonces, mire que esto da un giro enorme, porque yo no tengo que probar que la persona leyó el correo electrónico ni que lo abrió. Porque imagínense entonces donde la tesis fuera desde que la persona abre el correo electrónico. Pues no existen términos, ¿cierto? Entonces, este giro que da la Corte Suprema de Justicia es importantísimo, porque básicamente supera dos límites. Uno, no se necesita correo certificado, correo electrónico certificado. Eso que tanto han peleado los especialistas en derecho de las nuevas reglas, nada. El correo normalito que todos tenemos, el de Google, el de Gmail, el de Hotmail, que genera ya un certificado que dice fue recibido o no fue revocado, hace las veces de que se recibió en el correo electrónico que era. Entonces miren ustedes que eso que antes era una limitante, la misma Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, ya dijo. Y entonces el cuento del correo electrónico certificado pasa a un segundo plano. Y el cuento del correo certificado también pasa a un segundo plano. Y en esto, retomando las mismas palabras del doctor Jonathan al inicio de esta conferencia, la informalidad. Volvamos y retomemos esa idea. ¿Qué es lo que debemos garantizar? Que a la persona se le envió el documento al correo electrónico que registró, o que tiene registrado en alguna de las bases de datos, o que tiene registrado en el root. Porque, ojo, el correo que usted pone en el root tiene un efecto, y es ese efecto jurisdiccional. Entonces, no es una cosa menor el tema del root, del correo electrónico que usted tiene en el root. Entonces, para los que pusieron el root hace mucho tiempo y pusieron por allá un correo electrónico que ya no usan, toca actualizarlo, porque por ahí lo pueden estar notificando. Muchas gracias, doctor Ariel. Bueno, doctor Jonathan, respecto a lo que dijo el doctor Ariel frente a la implementación de mecanismos más expeditos en cuanto al tema, por ejemplo, de la notificación, en este caso hablando de conciliación de la convocatoria, ¿sí? Entonces, ¿usted considera que la implementación de estos mecanismos más expeditos para estos fines ha contribuido, por ejemplo, en cuestión de eficiencia, a que esto se desarrolle de manera más propensa a llevar su eficacia, o esto, por lo contrario, ha hecho que se entorpezcan los trámites concernientes a la convocatoria de la citación, por ejemplo, una audiencia de conciliación? No, todo lo contrario. Yo lo que creo es que eso lo que hizo fue potencializar el trámite, porque es que el doctor Ariel lo decía también hace un momento. Había un índice de constancias de inasistencia bastante grande antes de la pandemia. Ahorita la cosa cambió y eso de alguna forma obedece a que la implementación de las tecnologías para convocar a la parte hizo más fácil ese ejercicio. La reflexión que hace el doctor Ariel ahorita a partir de lo que indica esa sentencia de la Corte Suprema de Justicia, de alguna manera le da más fuerza a eso. Es que tenemos que quitarnos de la cabeza que es el correo certificado el único el que vale. Sí, el de cualquier oficina que esté certificada ante el ministerio para garantizar que fue recibido o para decirnos que está desocupado, que no reciben, que rehusaron el correo. O sea, todo eso ya pasó a la prehistoria. Eso ya se quedó atrás y se tiene que quedar atrás. Ahorita nosotros tenemos que sacarle mejor provecho de eso y potencializar las cosas a partir de las tecnologías. Ahorita es muy complejo, o por lo menos las personas que tienen conflictos, de la naturaleza de los conflictos que generalmente se resuelven en los centros de conciliación, y hablo por ejemplo de los centros de conciliación privados, son personas que medianamente pueden acceder al menos a un smartphone y tienen WhatsApp, se lo garantizo, ¿sí? Entonces, de alguna manera, lograr la comparecencia de las partes y la notificación a través de esos medios tecnológicos está muy bien. Pero también lo decía ahorita hace un momento, creo que como conciliadores también tenemos que empezar como a salirnos un poco de la formativa, y desde luego hay ciertos cánones que respetar, que están definidos en la Ley 640, que están definidos por el Ministerio de Justicia y que debemos respetarlos y honrarlos, está bien. Pero también de alguna manera nosotros tenemos que empezarnos a salir de esa formatitis que muchas veces tenemos desde la misma
redacción de la convocatoria y de la citación a las partes a través del medio que se les vaya a convocar. Porque yo creo que si uno, además de hacer un ejercicio juicioso, de apalancarse o de montarse en el carro de las tecnologías para lograr la comparecencia de las partes, también uno tiene que ser muy juicioso en advertir cómo es que debe hacerse esa comparecencia para que la parte pueda llegar a la audiencia de conciliación a través del medio virtual. Desde luego, hay otras posibilidades, como las que ya hay ahorita, los centros de conciliación de alguna forma ya están abiertos, hay posibilidad de cierta presencialidad limitada, pero nosotros como conciliadores somos los que tenemos que motivar esa cultura de la virtualidad también. Y yo creo que esa sensación, nosotros como operadores o como conciliadores, la empezamos a lograr desde la forma en cómo nosotros hacemos la invitación a las partes, a la audiencia. Fíjense que cuando empezó todo este tema del aislamiento, a veces se presentaban inconveniencias porque los formatos que a veces se sugerían para, por ejemplo, las citaciones eran muy planos y seguían siendo muy similares a como si estuviéramos convocando a una audiencia de conciliación presencial. Y tuve el caso, muchas veces las partes se comunicaban conmigo a través del correo electrónico o al teléfono o como pudieran hacerlo, decirme, oiga, es que usted me está diciendo y me está convocando a una audiencia de conciliación, pero yo no puedo salir, estamos en aislamiento. Yo tenía que decir, sí, yo sé que estamos en aislamiento, pero no se preocupe, mire, conéctese de esa manera que así vamos a hacer la audiencia. Entonces, de alguna manera yo pienso que desde la forma misma en cómo uno hace, o sea, no es solamente la potencialización del trámite a través de los medios tecnológicos, sino también la potencialización del trámite de cómo hago yo un uso adecuado de ese medio tecnológico, porque puede estar ahí, pero si yo no lo sé usar o no puedo sacar el mejor provecho del mismo, o si yo, para hacer que la otra parte entienda que el medio tecnológico lo que nos va a hacer es brindar una herramienta de mejora, yo no hago el esfuerzo de vendérselo así a las partes como una herramienta de mejora y que es mejor conectarnos a través de la virtualidad, pues ya voy a empezar con ciertos problemas para la audiencia de conciliación. Entonces yo creo que sí, la implementación de las tecnologías está bien, pero también digamos que la implementación de otras formas o de tal vez aclarar de pronto un poco a las partes acerca de la forma de usar los medios tecnológicos también nos facilita mucho la vida en las audiencias. Muchas gracias, doctor Jonathan. Gracias por la presentación. Y ya que usted toca el tema del acceso a las plataformas virtuales por medio de TICs o de tecnologías que posibiliten o procuren digamos, este acercamiento de las partes, en ese sentido, doctor Ariel, le pregunto a usted si considera realmente que el proceso de conciliación virtual, habida cuenta del contexto socioeconómico en el que vivimos los colombianos, pone en peligro la conciliación como medio para la solución de conflictos, teniendo en cuenta pues, la cobertura digital y la falta que en cierto porcentaje de la población representa el acceso a los medios electrónicos que tienen los usuarios, por ejemplo, dentro de un centro de conciliación. Pues no, yo creo que no. Realmente lo que ocurre es lo contrario. Va a haber mayor acceso. O sea, yo creo que lo que va a ocurrir y lo que está ocurriendo es lo contrario. ¿Por qué? Porque es que no significa que nos vamos para lo virtual y queda cerrado lo otro. No se trata de eso. Se trata de ampliar los medios y creo que es lo que está ocurriendo, ¿cierto? Entonces, como le comentaba, los centros están abiertos. Los centros se tienen que adecuar tecnológicamente, ¿cierto? Y entonces yo como conciliador decido, voy a la audiencia, voy al centro, lo hago desde mi oficina o voy al centro, van personas al centro y hacemos la audiencia con algunos que no estén. Mire, en estos días, hace 8 o 15 días, me tocó hacer una audiencia de conciliación. La parte convocada era un señor de la zona rural. No teníamos ningún medio de comunicación diferente a un WhatsApp, a un número de WhatsApp. Y porque las veces que lo intenté llamar no le entraba la señal porque era zona rural. Le dejé el mensaje de WhatsApp y cuando tuvo señal me llamó y me dijo, oiga, usted me dijo, ¿de qué se trata? Claro, me habló como se habla en la zona rural. Le expliqué de qué se trataba el tema. Y le dije, y me dijo automáticamente, señor, pero es que yo no puedo, yo no tengo acá conexión a internet, yo no puedo ir por allá. No, tranquilo, no se preocupe.
ya puede ir al centro. Hagamos lo siguiente, vamos al centro, yo voy al centro, yo voy a estar ahí y la parte convocante pues sí se conecta por internet. Ah, perfecto, listo, llegamos al centro, el señor llegó al centro. Llegó con su abogado, ¿cierto? Llegaron al centro los dos, hicimos la audiencia, tocó hacer una suspensión. Entonces le dije, bueno, programemos audiencia, ¿qué día? Y entonces el abogado de una vez dijo, no, pues doctor, no hay problema. Ya el señor va a ir, como la podemos hacer virtual, entonces el señor va a mi oficina y la hacemos desde mi oficina, no hay necesidad de venir desde acá. Los señores, imagínense, era un sector rural de Lebrija. Con eso el señor más bien baja ahí a la cabecera municipal, a Lebrija, a mi oficina, hacemos la reunión desde mi oficina y usted, perfecto. Entonces mire usted que precisamente de lo que se trata es de que la virtualidad tiene que ampliar, no cerrar, ¿cierto? Ampliar las posibilidades y no cerrarlas. Y yo creo que ahí está precisamente en cabeza de los centros, tanto públicos como privados, como de los consultorios jurídicos, la tarea, y la tarea toca hacerla completa, ¿cierto? Y es ofrecer el servicio presencial y virtual, ambos. Toca ofrecer ambos servicios porque eso significa ampliar el escenario de cobertura de la administración de justicia. Y entonces los centros de conciliación se tienen que adecuar y tienen que tener unos buenos sistemas de comunicación y los centros de conciliación tienen que invertirle entonces a unos buenos mecanismos de conectividad, tienen que tener un buen internet, tienen que establecer unas buenas salas virtuales para que el ciudadano que no tenga acceso pueda ir al centro y desde ahí realiza la audiencia y desde ahí se realiza la audiencia, bien sea que el conciliador esté ahí, bien sea que el conciliador no, o bien sea que una parte esté en otro lado. Muchas gracias, doctor Ariel. Doctor Ariel, ya que usted toca el tema precisamente de lo que concierne a la procura que debe tener el desarrollo de una conciliación virtual por parte, por ejemplo, de los funcionarios del centro de conciliación, llámese Cámara de Comercio o cualquier otro que sea. Bueno, doctor Jonathan, yo le haré esta pregunta. Ya tocando el contexto del tema y usted como adscrito conciliador a la lista de pertenencia de la Cámara de Comercio, ¿cree usted que Colombia está preparada tanto a nivel informático como a nivel laboral? Es decir, por ejemplo, cuando se capacita a sus funcionarios en el manejo de las TICs, para implementar una virtualidad como nuevo conducto que pueda llegar a procurar un acercamiento más efectivo entre las partes? Pues falta mucho para llegar, digamos, que a lo que debe ser, ¿no? A ese punto, como lo decía hace un momento, de potencializar las cosas. Lastimosamente, en el acceso a la administración de justicia, es que fíjese, aquí en Colombia las cosas suceden a paso muy lento. Cuando se implementó la oralidad, por ejemplo, habían muchas dificultades para hacer audiencias orales. Ahora imagínese usted, y hablando, digamos, que en el tema de la justicia ordinaria, ahora imagínese usted con el tema de la virtualidad, también todo va avanzando a paso, de pronto no al ritmo que deberían ir las cosas, o por lo menos no al ritmo o al mismo ritmo en que se presentan los conflictos. De pronto, el tema de la capacitación, sí, puede darse, lo que les decía, siempre se ha hablado de la virtualidad. De hecho, en los cursos de formación de conciliadores, desde que yo tengo uso de razón, también se hablaba de la virtualidad. Lo que pasa es que era algo que siempre se dejaba como en el tintero, porque hasta ese momento no había una preocupación arraigada en implementar los mecanismos que facilitaran, digamos, que la implementación de esas tecnologías, o que usáramos esas tecnologías de verdad para potencializar los trámites de conciliación o el mismo acceso a la administración de justicia. Entonces, si usted me pregunta que si los funcionarios están capacitados, puede que sí. Yo creería que los funcionarios de alguna manera, o por lo menos diría yo, los de un tiempo para acá, de la nueva ola, digámoslo así, ya digamos que se familiarizan mucho con las tecnologías, con el manejo de los computadores, las redes, etcétera, etcétera. Pero también de alguna manera, digamos que no basta solo con estar capacitado, ¿no? O sea, también se requiere, digamos, que los centros de conciliación públicos, privados, de las universidades, se preocupen por implementar esas tecnologías. Y es que fíjese, hasta el COVID-19, derivado del COVID-19, surgió hasta un nuevo emprendimiento que ahora ya es fácil ver en las oficinas en donde regularmente funcionan consultorios de abogados, ahora son salas de audiencia virtuales que cobran como 25,000 o 30,000 pesos la hora, ¿sí? Entonces,
digamos que si el privado se preocupa por eso o lo ve como un factor de emprendimiento, yo pienso que los centros de conciliación privados no pueden quedarse atrás porque son, digamos que, los llamados a garantizar esa prestación efectiva del servicio. Y desde luego el Estado colombiano también deberá hacer o tiene el deber de hacer lo propio con los centros de conciliación públicos. Sebastián. Bueno, doctor Jonathan. Sí, Sebastián, señor. Sí, doctor. yo te propongo que miremos, abramos la posibilidad para que las personas que en este momento nos acompañan, que nos están siguiendo en esta charla, puedan hacer preguntas. Y veo por acá que, por ejemplo, Jorge Cáceres ya nos formuló una primera pregunta, doctor Jonathan, y nos dice, ¿cómo queda la excusa de encontrarse el citado fuera del municipio donde opera el centro de conciliación ante la concurrencia virtual, principalmente en relación con el eximente del indicio en contra? Entonces, ¿cómo la ve usted, doctor? Bueno, pues la conciliación tiene una ventaja, ¿no, doctor Ariel? Y es que, digamos que no tenemos un factor de competencia territorial que nos ponga como esa limitación. La excusa de que el citado se encuentre fuera del municipio donde se va a hacer la audiencia virtual, pues digamos que ya no es excusa. Ya al final eso es algo que quedó extinguido y que ya, digamos que era algo que se presentaba desde luego dentro del abanico de excusas posibles. No estoy en la ciudad, no puedo viajar, no encontré un vuelo, cerraron el aeropuerto. Eso ya quedó en el pasado y creería yo que hablar de la incapacidad o la limitación o la imposibilidad de asistir a una audiencia de conciliación por el hecho de encontrarse fuera del territorio del centro de donde está ubicado el centro de conciliación que lo está convocando, creería yo que eso ya no es un factor que verdaderamente fundamente una justificación de inasistencia a una audiencia. Sí, yo creo lo mismo y en ese sentido los jueces lo tendrán que valorar en ese sentido, ¿no? Porque finalmente uno como conciliador pues insiste en que la parte asista, ¿no? Pero también cuando insisten en la excusa, pues están en su derecho y que sea el juez el que valore. Y en ese sentido yo creo que los jueces, dado que también están haciendo audiencias virtuales todo el tiempo y se están conectando con gente de muchas ciudades, pues fácilmente les van a decir, no señores, esto no es ninguna excusa, ustedes de cualquier lado se pueden conectar, eso ya no es excusa, ¿cierto? Entonces yo creería que sí, en ese sentido, esa idea de no estar en la ciudad, pues no puede ser una excusa para no asistir, con lo cual a la persona el juez pudiera aplicarle la sanción procesal de tener indicios en contra, ¿cierto? Así como la sanción propiamente económica por la inasistencia a la audiencia, ¿no? Pero digamos que esa ya es una valoración que hará el juez en su debido momento. Bueno, siendo así las cosas, pues yo invito también a la gente a que si tiene alguna duda o alguna inquietud, pueden consultarle a los panelistas respecto al tema. Entonces, muy cordialmente invitados a preguntar en el foro de preguntas, en el live de Facebook, en los comentarios pueden postear su duda y aquí se les responderá con la mayor precisión posible. Listo. Bueno. Pues bueno, Sebastián, no sé qué otro elemento tenga por ahí dispuesto o qué otra situación. Aunque por ahí Juliana Valentina Sarmiento Plazas ya hizo una pregunta, Sebastián. Sí, Santiago. Bueno, la pregunta, doctor Ariel, es, doctor Jonathan, ¿qué ocurre si una de las partes no puede asistir a la audiencia de conciliación porque no cuenta con los medios electrónicos? Entonces, doctor Jonathan, se le dará primero la palabra y luego el doctor Ariel para que su concepto. Bueno, el doctor Ariel respondía en parte ahorita esa inquietud, ¿no? Ya digamos que no le corresponde al conciliador, digamos que hacer una valoración desde el punto de vista sancionatorio, por ejemplo, de si realmente, o incluso desde el punto de vista de la valoración probatoria, de si realmente es por esa causa que no puede asistir
a la audiencia de conciliación. Pues si no puede asistir a la audiencia de conciliación porque no cuenta con los medios electrónicos, ahí creería yo que surgen dos circunstancias. Una que depende en estricto sentido del conciliador y es procurar al menos la comparecencia no por un medio electrónico, sino por un medio diferente, por ejemplo el teléfono, y es totalmente válido. ¿Sí? Que no tenga conexión a internet puede ser comprensible dependiendo de las circunstancias. Que tenga de pronto conectividad a través de un teléfono y podamos conectarlo a través de ese medio a la audiencia es perfectamente válido, porque no olvidemos que el principio de la informalidad del trámite es algo en lo que nosotros debemos apalancarnos para sacar adelante las audiencias en estos tiempos en donde la virtualidad de alguna manera así nos lo exige. Entonces, si la parte no puede asistir porque no cuenta con los medios electrónicos, es válido, será el juez en su momento, si el conflicto escala al plano judicial, quien debe hacer esa valoración, ¿cierto? Pero creería yo que como conciliadores tenemos el deber de procurar la comparecencia. Ya si se agotan los medios y no hay manera de hacerlo, pues en definitiva pues no se puede llevar a cabo la audiencia, pero no por esa razón el convocado va a resultar sancionado o al menos no en el trámite de conciliación. Sí, sí, doctor Jonathan, y yo creo que ahí también hay que tener claridad en el sentido de que los centros de conciliación ya están abiertos. O sea, los centros de conciliación o ya hay centros de conciliación que están abiertos, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, simplemente con un centro de conciliación abierto, pues se le dice a la persona, no hay ningún problema, pues vaya presencial. Entonces, ahí sí que menos excusa tiene. ¿Cierto? O los emprendimientos, doctor Ariel. O los emprendimientos, vaya a la oficina tal, vaya al café internet tal, que ahí de pronto la puede hacer. Es decir, a mí me parece que esa idea de que no tengo conectividad, yo creería que no es una excusa suficiente, ¿cierto? Porque es que alguna solución se encuentra y siempre se encuentran soluciones, ¿cierto? Bueno, doctor Jonathan, doctor Ariel, muchas gracias por responder a esa pregunta. La próxima pregunta que tenemos la formula Paula Caballero y es la siguiente. ¿Cuál es el tema de derecho que más se ha conciliado en tiempos de COVID-19? Doctor Ariel, le otorgo el uso de la palabra, posteriormente doctor Jonathan podrá pronunciarse. Bueno, yo creo que ahí sí coincidimos, doctor Jonathan, en el que el tema de restitución de inmuebles arrendados ha sido el tema que más se ha conciliado. Creería yo que esa ha sido una problemática muy dura, porque por un lado tenemos, digamos que en estricto sentido, dos partes. Una que infortunadamente por efectos de que hubo cierre no pudo pagar y por el otro lado otra parte que no ha recibido un dinero de unos cánones y que quiere entonces que le restituyan el inmueble para ponerlo otra vez en el mercado, ¿cierto? Entonces, esa tensión creo que ha generado una avalancha, yo creo que ese es el término para llamarlo, una avalancha de audiencias de conciliación en temas de restituciones de inmuebles arrendados. Creo que ese ha sido el punto crítico y en el que la conciliación ha jugado un papel muy importante, tratando de poner en una balanza esas dos tensiones o esa tensión que existe. Y como yo les digo a los usuarios, tanto arrendadores como arrendatarios, mire, llegamos a una audiencia de conciliación donde infortunadamente acá no vamos, como en otras negociaciones, cada uno trata de ganar lo más posible, ¿no? Aquí o que todos ganemos. Aquí venimos a todos perder lo menos posible. Infortunadamente, en tiempos del cierre duro que tuvimos, esa ha sido un poco la tendencia y en ese sentido creo yo, no sé si haya otro tema tan impactante como ese. No, yo estoy totalmente de acuerdo, doctor Ariel. El tema de las solicitudes relacionadas con conflictos derivados del arrendamiento, usted habla de avalancha, yo creo que eso fue un tsunami, o sea, fue una cosa totalmente impresionante. Y eso tuvo un factor, y es que recordemos que entre las normas que se expidieron dentro del marco del estado de emergencia económica, social y ecológica, por allá hubo un decreto que fue el 579, y entre las cosas que ese decreto regulaba, hablaba de un aspecto bien interesante y era que se le decía a las partes que lograran acuerdos. O sea, el mismo gobierno a través de ese decreto diciendo a las partes, oiga, vaya
y usted autorregúlese con la otra parte, con su arrendador, con su arrendatario, porque aquí el conflicto lo deben solucionar principalmente ustedes. Entonces, digamos que eso de alguna manera generó un tsunami de solicitudes en ese sentido de los temas de arrendamiento, porque además son posiciones encontradas, son necesidades propias. Y fíjense que había algo aquí bastante interesante, y era que generalmente a las audiencias no solamente acudía la figura del arrendador y la figura del arrendatario, sino que muchas veces ese arrendador no era propiamente, digamos, el propietario del inmueble. Llegaban a las audiencias muchas oficinas inmobiliarias, y detrás de esas oficinas está el propietario. Hay entidades aseguradoras, entidades de afianzamiento, y eso hacía que de alguna manera a veces lograr la resolución del conflicto no fuera fácil, porque necesidades de todos. Estaba la necesidad del propietario, la necesidad de la oficina inmobiliaria, las necesidades o las causas propias de las aseguradoras, de las afianzadoras, las necesidades del arrendatario, de sus deudores solidarios, de todo el mundo. Entonces era un conflicto que en principio uno lo veía asociado simplemente a la relación arrendador-arrendatario, pero detrás de ellos había cualquier cantidad de conflictos más que dependían de cómo se resolviera ese. Y creo que fue uno de los puntos más neurálgicos, especialmente en materia comercial, porque, claro, desde luego el tema del aislamiento generó un declive económico bastante fuerte que impactó, desde luego, los costos fijos de cualquier negocio, y entre esos está el de suplir el canon de arrendamiento. Entonces, yo creería que el tema de arrendamiento fue el que más palo dio en tiempos de COVID-19 realmente. Bueno, doctor Jonathan, doctor Ariel, muchas gracias por la intervención. Bueno, en este sentido, ¿hay más preguntas? Si no es así, los invito a preguntar, estimado público. Bueno, en vista de que no se han formulado más preguntas, esta pregunta va conjunta tanto para el doctor Jonathan como para el doctor Ariel, para dar una conclusión al presente conversatorio, que con su respuesta se dará satisfacción al mismo. Bueno, doctor Jonathan, doctor Ariel, desde su punto de vista como profesionales, ¿pueden darnos una estimación del desarrollo de la conciliación extrajudicial en derecho a futuro, una vez se pueda retornar a la presencialidad como una opción? Doctor Ariel, tiene la palabra, y posteriormente el doctor Jonathan. Sí, mira, Sebastián, yo creo que después del COVID lo que nos va a quedar es un sistema híbrido en el cual vamos a seguir manteniendo la presencialidad, pero con una fuerte utilización de tecnologías de la información. Es decir, una vez el tema del COVID se supere, no en el sentido de que se supere la enfermedad, porque esto es pues una cosa que nos va a quedar en la sociedad, sino que se superen los aislamientos, se supere el tema de estar encerrados, se supere el tema de aforos y demás. Una vez todo ese tema quede superado, lo que va a haber es, vamos a seguir con conciliaciones presenciales, con toda seguridad, pero nos va a quedar una mayor utilización de tecnologías de la información. Eso sí, definitivamente nos va a quedar, y lo que debemos hacer como conciliadores es multiplicar esa opción, porque multiplicarlo implica una mayor posibilidad de acceso a la justicia. Yo creo que eso es lo más importante. No se nos olvide que como conciliadores somos administradores de justicia y estamos resolviendo problemas de los ciudadanos. Hacia allá es que debemos apuntar. Resolución de conflictos, resolución de las situaciones, orientado, por supuesto, a la pacificación social y a que los problemas los resolvamos sentados dialogando. Entonces, yo creo que después de esto lo que nos va a quedar es un sistema híbrido, y por supuesto también van a quedar sistemas autónomos totalmente, en el sentido de que con toda seguridad van a haber audiencias 100% virtuales, pero va a haber un sistema híbrido bastante positivo. Sí, bueno, doctor Jonathan. Yo estoy, digamos que de acuerdo con el doctor Ariel. La virtualidad llegó y debe quedarse, realmente. Eso es algo que, o sea, nosotros no podemos generar ese retroceso prehistórico de que se acabó la pandemia, se acabó el COVID-19, que no sabemos cuándo se vaya a acabar,
como para retrotraernos en el tema de la virtualidad. Y aquí queda una experiencia entre dulce y amarga, y es que nosotros no podemos permitir, ¿sí? O el Estado no puede permitir que por la causa que sea, llámese COVID-19, llámese pandemia, llámese como se pueda llamar, no se puede generar una suspensión como la que se generó en uno de los pilares esenciales del Estado Social de Derecho, ¿sí? Como es el acceso a la administración de justicia. Cualquier limitación se puede presentar, digamos que en la vida, en la sociedad, en el tema sanitario, lo que sea, pero no se puede poner en riesgo un pilar fundamental del Estado Social de Derecho como es ese. Y yo creería que eso debe motivarnos, debe motivar al Estado, al Centro de Conciliación, a las universidades, a los abogados que se están formando, a hacer de esto ya una herramienta de trabajo, a hacer de esto ya una cultura del trabajo realmente. Entonces, yo creo que sí, comparto la percepción del doctor Ariel, que es muy probable que durante un tiempo vamos a quedar con ese sistema híbrido, pero realmente de quienes estamos metidos en todo este cuento de las formas o de los mecanismos alternos de solución de controversias, de que la virtualidad se quede y que lo potencialicemos como una forma de poder garantizar ese derecho a la administración de justicia, a pesar de las circunstancias que suceden. Bueno, muchas gracias, doctor Jonathan. Doctor Ariel, muchas gracias por sus intervenciones. En este momento nos encontramos ya al final de este conversatorio. No sin antes agradecer a los participantes que han asistido a esta citación, a esta convocatoria, a escuchar a estos dos grandes profesionales que por medio de sus respuestas nos dieron sus conceptos como profesionales y como plenos abogados en ejercicio y en cuyo ejercicio siempre están al pendiente del tema de la conciliación, en especial a lo que tiene que ver con las partes y elementos especiales de la conciliación. Sin más preámbulos, sin más palabras de cierre, quiero también agradecer en especial pues al doctor Ariel por su intervención, por su asistencia, al doctor Jonathan Gerena por tomarse la molestia de venir a este conversatorio y por su especial participación. Muchas gracias por acceder a esta invitación, doctor Jonathan. En un futuro ojalá podamos tenerlo en un evento similar que se programe por orden del doctor Ariel, en dirección con él. Claramente, gracias a nuestros compañeros también que nos dieron como la asistencia y fueron los que precursores a que este evento diera sus frutos. Gracias, Santiago, por la asistencia técnica y ingenieril que nos prestó al respecto frente a los inconvenientes que se tuvieron al principio y en especial con el tema de la red. Gracias al doctor Javier por permitirnos otra vez, reitero el agradecimiento, tener este espacio y por permitir realizar las gestiones en la escuela para realizar estos eventos. Gracias también en especial a nuestro público, que sin ustedes pues no se tendría especialmente programado este evento, ya que va dirigido en general hacia todos aquellos que estén interesados en el tema de los cambios de la conciliación en tiempos de COVID-19. En sí, pues gracias, un especial abrazo y con estas palabras cierro este evento y no sin desearles buenas noches y muchos éxitos. Listo, Sebastián, muchísimas gracias. Doctor Jonathan, muchas gracias por su gentileza en disponer de este tiempo para estos conversatorios que hemos iniciado a través de la Escuela de Derecho de la UIS, que se van a llamar charlas extraprocesales. Vamos a procurar hacer unas 3 charlas por semestre y la idea es precisamente tener este espacio de discusión, de diálogo en torno a lo que son todos los mecanismos extraprocesales, ¿no? Arrancamos con la conciliación. Creo que para enero ya tenemos programado uno en arbitraje y en febrero uno en amigable composición. Entonces, la idea es seguir trabajando estos temas de charlas extraprocesales desde la Escuela de Derecho de la UIS y, por supuesto, invitando a toda la ciudadanía, a todos los colegas y a todos los estudiantes para que hagan parte de esta idea de conversar acerca de estos mecanismos y que a partir de ahí surjan algunas conclusiones interesantes respecto al tema. Entonces, doctor Jonathan, un agradecimiento nuevamente. Usted ha sido muy gentil, muy amable por dedicar este tiempo para conversar sobre la conciliación en tiempos del COVID. No, lo contrario, soy yo quien les agradece la invitación.
y de verdad que los felicito por estos espacios. Son muy, pero muy necesarios. De verdad que me les quito el sombrero porque son espacios que de alguna forma enriquecen bastante y especialmente a las futuras generaciones de abogados. Pienso que son espacios que, al igual que como lo hablamos ahorita, ya tienen muy pocas excusas para no asistir, ¿sí? Y realmente soy yo quien les agradece la invitación y desde luego a su entera disposición para futuras invitaciones. Bien, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctor Jonathan, doctor Ariel, por esas palabras. Bueno, por último, ya para cerrar este evento, vuelvo a reiterar mis agradecimientos hacia todos ustedes y en especial invitarlos a que sigan a la Escuela de Derecho y Ciencia Política de la UIS en nuestras redes sociales, tanto en Twitter, en Facebook y en YouTube como Escuela de Derecho y Ciencia Política UIS. En Twitter el usuario como @WISDerecho y en Facebook de la misma forma nos pueden buscar como Escuela de Derecho y Ciencia Política UIS. Muchas gracias y buenas noches a todos. Buenas noches.